Una de las invitaciones del Espíritu Santo más hermosa que aparece en el Antiguo Testamento, Eclesiástico capítulo 15, verso 15, que al mismo tiempo deberíamos de conocer esta cita bíblica. ¿Por qué esta invitación del Espíritu Santo es tan relevante para el pueblo de Dios? Y dice así: si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Palabra de Dios. Hacer la voluntad de Dios debería de ser la pausa cotidiana que todos, paganos, impíos, ateos, enemigos de Dios, cristianos, cualquiera que sea esa persona, todos deberíamos de hacer una pausa y reflexionar qué es hacer la voluntad de Dios. Pues todos sabemos que es una elección libre y voluntaria de la persona, porque Dios, cuando nos creó, nos dio a todos, sin excepción de persona, propio albedrío para tomar decisiones y actuar siempre conforme a la voluntad divina de Dios. Y si fuera posible este punto nosotros entenderlo, entonces vamos a ver la necesidad como criatura, como creación de Dios, que estamos llamados a donarnos para poder hacer no solo la voluntad de Dios, sino más bien para llegar a ser libre de toda atadura infernal. Y creo que así como la persona de Jesucristo, que se donó libre y totalmente a nosotros para nuestra salvación, este punto nos puede motivar para nosotros entender que una mala voluntad está totalmente contradictoria a lo que es la buena voluntad de Dios, para lo que nos llamó el Señor. Y esta cita bíblica que ya hemos proclamado puede ser una guía para nuestra buena reflexión, porque solo imaginémonos la grandeza de Dios y las maravillas de Dios, que admirables son, que Él que nos creó nos habla en este contexto. Si quieres, Juana, Antonio, Alberto, Joaquín, Marisol, cualquiera que sea esa persona, si quiere, dice el Señor, guardará los mandamientos. O sea que no es mandatorio, Dios no está imponiendo nada por encima de nuestra voluntad. Nosotros también queremos destacar las maravillas que obró la Santísima Trinidad en pro de toda su creación. Cuando el Señor dijo textualmente, que aparece este relato en el Génesis, ¿sí? Asimismo, hagamos al hombre a imagen nuestra. La Santísima Trinidad, mis hermanos, en Cristo se puso en común acuerdo y nos creó a todos con el mismo propósito de hacer la voluntad de Dios, para que lleguemos en este orden a ser todos santos. Y otra de las cosas finalmente en esta reflexión que queremos destacar sobre la importancia de hacer la voluntad de Dios, así como la hizo Jesús de Nazaret de Galilea, que no vino a esta tierra para imponernos cosas, para obligarnos a creer en Él, ni nada por el estilo, sino más bien que se sometió en humildad y obediencia a las leyes de su Padre. Y estas cosas nosotros las vamos a reflexionar en esta parte final, en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Está por aquí. Vamos a leerlo textualmente para que no nos perdamos ni una letra sola de toda esta narración. Capítulo 6, aquí está. Proclamamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos leyendo en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, verso 38 en adelante. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite el último día.
palabra del Señor. Finalmente, ya como hemos hecho mención y reflexionado al mismo tiempo sobre la voluntad de Dios, esta es una invitación como una carta abierta que nos hace el Espíritu Santo. La fe, Dios no nos va a obligar para que lleguemos a abrazar la fe. Y sin embargo, Dios nos da a entender que sin la fe es imposible agradar a Dios. Y nos lo dice textualmente a través del autor de la carta a los Hebreos. La fe es el vínculo que nos da el paso para comenzar a hacer la voluntad del Padre, así como lo vemos manifestado en el orden que Jesús bajó del cielo, no para hacer su propia voluntad, para imponernos cosas, sino más bien para hacer la voluntad de su Padre. Y este es el mensaje que en verdad nosotros podríamos reflexionar conectándonos con este punto de la buena voluntad a la cual Dios nos llama en las palabras de Jesús. No podemos decir que amamos al Padre, que somos obedientes al Padre, si no somos obedientes a las palabras que hemos escuchado de Jesús. La obediencia se concretiza a través de nosotros dejarnos iluminar en la palabra y el poder que Jesús mismo nos ha transmitido, donde vemos una vez más y lo hemos confirmado que Jesús vino para hacer la voluntad de Dios, porque nos quiere a todos libre de toda atadura, y al mismo tiempo a través de Jesús de Nazaret de Galilea, el Padre nos ha dicho que quiere que lleguemos todos a resucitar. Así como el Padre resucitó a su Hijo Jesús al tercer día y ahora está glorioso sentado a la diestra del Padre intercediendo por nuestra salvación, de igual manera el Padre quiere cuando lleguemos a morir, a salir de este mundo, que lleguemos a resucitar con Él. Y la única vía es haciendo la voluntad, permaneciendo en Él, dejándonos amar por Dios y dejándonos instruir en su palabra y en las mismas enseñanzas de la vida de Jesús. Alabado sea por siempre la Santísima Trinidad, que nos hizo a imagen y semejanza de nuestro Dios. Bendito sea el Señor.